Los viernes, en El Balance, nos ponemos en manos de la voz dulce y la palabra transformadora de Naya Laiz para construir el mundo desde la cultura, el arte, el cine, la música y todo lo que entre semanas se quedó dentro de nuestro cajón desastre. Naya Laiz, buenas noches. Buenas noches, Federico Quevedo. ¡Qué ¿Cómo bien! estás? Un viernes más aquí en nuestro cajón desastre y hoy vamos con algo de literatura. Sí, hoy te traigo una lectura. Qué Hemos bien. estado muy Esto, teatrales, muy cinematógrafos, Sí. así estos días. Las últimas entregas, hoy toca literatura. Hoy lectura para el verano. Además, ahora que viene el verano, recomendaciones para leer, esto es maravilloso. Mira, y lectura para la vida. A Elsa hay que leerla siempre. La tenemos ya por aquí. Elsa Veiga, bienvenida. Hola Elsa, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Pues nada, encantados de que estés aquí. Nos traes tu última novela, que es la segunda de muchas, que se titula La certeza de tu bondad. Acaba de salir y ya estamos en una segunda edición muy rica, sacada recién sacada del horno. Voy a ir a saco y ahora entramos en materia. La certeza de tu bondad es una frase que yo la he descubierto aquí al empezar el libro. Dice Virginia Woolf en su carta de suicidio, le dice a Leonard Wood: todo se ha marchado de mí salvo la certeza de tu bondad. Que parece una frase así suelta, como bastante positiva y qué bonito todo, pero tela el contexto. Virginia aquí le hablaba a Leonard. ¿A quién le estás hablando tú, Elsa, con este título? Uy, qué buena pregunta. Madre mía, empezamos fuerte. Bueno, yo estoy hablando a todo aquel que busque una historia muy humana que tiene mucho que ver con algo tan básico como, te voy a decir, que es el bien y el mal, pero que desde luego tiene muchísimos matices y nunca estamos de todo seguros, ¿no? Como son las personas, buenas, malas, grises, negras, azules, rojas. Quiero decir, hay tantos colores ahí y es lo que he querido hacer con esta galería de personajes, porque la novela es una galería de personajes, una demostración de distintos tipos de personas que se encuentran en un momento dado, ya entraremos en eso ahora, pero se encuentran en un espacio como es una residencia de recuperación, por decirlo, salud mental, salud física, en un entorno bastante hostil y tienen que convivir entre ellos. Y entonces aquí pues encontramos estos valores tan importantes, ¿no? Como pueden ser el bien y el mal y muchísimos más, por supuesto. Y el título básicamente es que me pareció tan bonito, así aislado simplemente, ¿no? Porque yo vengo de la poesía y la certeza de tu bondad es toda una declaración, ¿no? De la certeza de tu bondad, ¿quién dice esto? ¿A quién se lo dice? Efectivamente, se queda uno preguntando qué significa antes de empezar a leer la novela. ¿A dónde te lleva? Es que, bueno, y refleja muy bien, lo estás diciendo ahora frase, tú, ¿no? Todo me ese, encanta. sí, es preciosa. Gira un poco la historia en torno a una actriz, Bella Leoni, que sufre un desmayo. Ahora ahondamos hasta donde tú quieras en circunstancias y en spoilers o no varios. Por supuesto. Pero lo interesante es la tesis, ¿no? Todo lo que subyace y lo que cuentas de estos personajes que se encuentran, que hablando de bondades, de certezas, de maldades y de personajes, al final lo que estás planteando es casi una lupa filosófica sobre todos estos términos que no te... Para mí, no lo sé, igual me estoy poniendo yo muy profunda ahora, pero no tienen una definición tan concreta como a veces queremos pensar. Depende de quién lo ejerza o de quién lo mire. Por supuesto. Yo creo que en esta novela, algo que quería hacer y que me importaba mucho conseguir, y en general creo que es bueno en cualquier novela de ficción, es incluso te diría que de no ficción, es dejar la valoración o el juicio a gusto del lector. Es decir, que no se lo demos todo hecho, estos son los buenos, estos son los malos. Sí que los hay, claramente, quiero decir, también están, ¿no? Los que son muy, muy malos, muy, muy buenos, pero sobre todo los muy, muy malos, que a veces eso es más fácil de contar. Pero los estados intermedios, madre mía, claro, yo ahí quería que el lector decidiera, en ningún momento me entrometo.
los criterios morales, éticos, tú tienes que sacar las conclusiones cuando lees un libro y decir que me parece bien o mal lo que ha hecho este personaje, ¿no? Que no deja de ser una ficción, pero que al final todos, cuando es una buena novela, te la crees y crees realmente que eso está ocurriendo y no solo en tu cabeza y no solo en un papel, sino en tu imaginario. Y ahí me interesaba un poco pues ver cómo va a reaccionar el lector a esto, ¿no? A ese final que no podemos contar y que desde luego nos da para mucho, nos daría para otra conversación. Una vez lo hubiéramos leído todos los que estamos. Para una segunda parte a lo Una mejor. segunda parte, exacto. De esta novela, porque todo es posible, además, y todo, sin duda. Es interpretable. Elsa, estás todo el día imbuida de literatura, porque además otra de tus facetas, eres directora artística también de audiolibros en Penguin Audio, narradora también. ¿Cuánto influyen en tu escritora, en tu faceta de escritora, todos estos otros escritos de los que estás rodeada siempre? Bueno, es que la verdad es que mi vida es la literatura, porque entre que desde pequeña ya en casa era pues un poco ahí tienes una biblioteca inmensa y que tienen tus padres y que puedes acceder a ella sin ningún problema. Además, mis padres nunca... Mi madre en concreto es la lectora de la casa, la que nos ha inculcado la lectura. Coge el libro que quieras, ¿no? Y yo a lo mejor con 10 años pues me leía Umbral o Acela, ¿sabes? Y a lo mejor me aburría, lo dejaba y me cogía algo más apetecible, pero siempre había todo un elenco ahí de personajes y de gente interesante en aquellos libros. Y más adelante me dedico a la filología hispánica, nada menos, entonces también sigo leyendo y después mi profesión me lleva a seguir leyendo no solo los libros en papel o digamos lo que es el contenido textual, sino también en voz alta, interpretativa. Entonces ahí con la narración de los audiolibros y la dirección de los audiolibros, pues claro, pues también todo mi universo, toda mi vida, como os decía, pues está llena de literatura. ¿Y cómo me influye a la hora de escribir? Muchísimo, muchísimo, y desde luego ahora, de los últimos años que estoy en audiolibros, muchísimo más. Yo siempre he leído en voz alta lo que escribo, es decir, después de escribir un libro, leo mucho en voz alta para encontrar los errores, las rimas internas que hay en algunos párrafos, palabras que se repiten. ¿Y cómo se ve eso? Pues leyendo en voz alta. Es que en voz alta no se escapa nada, hasta las erratas, ¿no? Las encuentras. Y entonces era muy importante para mí. Este ejercicio lo hago siempre y con esta novela especialmente pues lo hice, claro. Lo hice de nuevo y en este sentido me influye, claro que me influye todo lo que hago. Y luego a la hora de visualizar quizá las cosas, ¿no? Porque cuando uno lee viaja, y esto es un tópico, pero se mete en unos mundos estupendos o no, depende de lo que te guste sufrir o no. Claro. Si quieres leer terror, quieres leer un thriller, quieres leer un drama, y está claro que ahí es un mundo que nadie nos puede interrumpir y en el que estamos nosotros con esos personajes y con la voz de ese autor. Y creo que es importante esto a la hora de querer transmitirlo, visualizarlo. Yo visualizo mucho lo que escribo. Todo lo que escribo es, digamos, muy cinematográfico, entre comillas, porque todo lo puedes... De hecho, mucha gente me lo ha dicho, las personas que han leído ya la novela, es que me lo imagino todo, qué bien cuentas esto, cómo es este espacio, este bosque, hay un bosque de hayas, yo lo describo minuciosamente. Algunas cosas con pocas palabras, y con pocas palabras a veces se dice mucho de una persona o de un entorno, y me gusta mucho esto, me gusta que la gente lo visualice así, porque a mí me gusta visualizarlo como lectora, digamos. Bueno, tanto que los entornos llegan a ser en tus escritos otros personajes también que acompañan sí o sí a esos personajes humanos, ¿no? Que no es muy en ese sentido como muy dialogocentrista, como si las cosas solo ocurrieran a través de lo que nos decimos. Hay mucho ahí, hay mucho en los entornos, hay mucho en los silencios. Este libro para mí tiene mucho además de viaje entre la luz y la oscuridad. Hablas al principio, porque la luz, hablas además de una luz lechosa. No es una luz blanca, naif, viva la vida. ¿Cómo combinas estos mundos?
Bueno, estos mundos a mí siempre me han interesado mucho los contrastes, ¿no? Como te decía, lo del bien y el mal, luz, oscuridad. Creo que es algo muy interesante siempre estar entre esos dos polos, porque si no sería todo demasiado obvio, ¿no? Decir, me voy a quedar con la historia solo bonita y tal, o me quedo solo con lo más oscuro. La vida está llena de las dos cosas. Yo esto es lo que quiero transmitir siempre. Siempre aporto al final del todo, después de hacer sufrir mucho al lector, un camino a la luz. Espera un momento, para el No, pero es un sufrimiento dilo, gustoso. Claro que sí. Es un sufrimiento gustoso, se lo pasa uno muy bien, entre otras cosas porque también tengo un estilo muy cercano, no me gusta enrevesar ni llevar al lector a sintaxis incomprensibles. De hecho, no es el tipo tampoco de escritura que me gusta. Me gusta que esté todo muy claro, que uno lo vaya visualizando como os decía. Entonces, cuando tienes que contar la luz y la oscuridad, pues es muy fácil, porque en realidad la vida es eso. Yo el otro día, hablando con una escritora a la que han premiado recientemente, el Premio Lumen de Novela, decía, claro, es que yo escribo de lo que sé. Y no es tan obvio como parece, porque no te creas que hay muchísimos escritores que escriben sobre cosas que no saben y se nota. Yeah. Porque al final, si nunca te has enamorado y escribes sobre el amor, pues aquello va a resultar difícil de creer. Y se nota mucho. Es que grandes escritores incluso te Yo también hablo, creo que se nota. Además, sí. Es que tengo unos cuantos en la cabeza que me encantan, pero digo, no tenías que haber tocado este tema porque de esto no sabes. Y de repente se han querido subir a ese carro, lo han intentado y se han quedado un poquito. Entonces yo creo que todo lo que nos pasa es susceptible de ser novelado, ficcionado, y yo es lo que hago. Es decir, tengo 53 años, cuando tenía 20 no escribiría lo mismo que puedo escribir ahora. Lógico. Ahora tengo una trayectoria, una serie de cosas que me han pasado y que reflejas inconscientemente o conscientemente en todo lo que escribes. A mí me gusta mucho la imaginación, me gustan mucho las novelas que cuentan cosas. Hay mucha novela psicologista que te habla mucho del personaje, se mete un poco en sí mismo, reflexiona. Me gustan algunas, no están mal, pero me gusta también aquellas en las que hay algo de cuento, de aventura, y en el que pasan cosas, y en este libro pasan cosas. Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas, y a través de esas cosas que pasan conocemos estas trayectorias del ser humano a lo largo de su vida, ¿no? Del sufrimiento, del dolor, de la alegría, del amor. Hay mucho amor, hay también desamor, hay encuentros y desencuentros. Bueno, lo que es la vida de las personas. Lo que es la vida y lo que es como una artista también va ganando experiencia con la vida, ¿no? Que decías, exacto. A veces se denota esto mucho y Total. se lleva ahora mucho todo lo contrario. Total. Venga, grandes jóvenes, grandes triunfadores, que enhorabuena, me quito el sombrero. Por supuesto. Cero problema con eso, pero se nos olvida mirar ahí, mirar la edad, la trayectoria, la experiencia y saber cuánto valor tiene. Totalmente. Además, siempre se ha dicho mucho que la poesía, ha habido mucho talento joven en la poesía, porque la poesía realmente nace. Y es que hay mucho talento joven. Lo hay. Sí, por supuesto. Para que no parezca de verdad, por no, favor. No, por supuesto. Que voy en contra de nada, pero que en cuanto dejemos de vender esto. Sí, en cuanto a géneros literarios, esto sí es algo que se dice mucho y que creo que es verdad, realmente. Es un poco, la poesía puede estar en cualquier momento de tu vida. Puede salir algo interesante, realmente potente de una persona joven, ¿no? De un autor joven, de un poeta joven. Pero la novela es verdad que creo que requiere cierta experiencia vital, cierta trayectoria vital, porque es importante a la hora, fíjate, algo tan sencillo como leer. Todo escritor tiene que leer, entonces si tienes 20 años no has podido leer lo mismo que una persona de 50, ¿no? O de 60. No, por tiempo práctico. Por tiempo no te da tiempo, digamos, ¿no? Claro. Que es muy bonito porque luego te encuentras esas novelas también muy juveniles, iniciáticas, de gente que ha sido muy precoz y muy buenos autores y autoras, pero creo que es verdad que el peso de la literatura, el peso en concreto del género novela, te lo da mucho el haber vivido. Yo creo que eso es fundamental, el haber leído, vivido sí. y haber leído. Y haber leído, efectivamente. Total. Hay una vivencia aquí que yo quiero destacar, traer un poquito. Sí. ¿Vale? Insisto, tú guías hasta por donde supuesto, quieras, de spoilers, supuesto. de no, de meternos de no. Pero termina el resumen que hay aquí al final del libro, termina diciendo: mientras en el bosque todo parece indicar que después de muchos años ausentes, los lobos regresaron. Efectivamente. ¿Cómo te quedas del título a esta última? Esto, ¿verdad? ¿No? ¿Qué me estás contando? Ahora un lobo de repente. ¿Qué lobos vienen? ¿Dónde vienen? A ver, bueno, los lobos es un poco... hay lobos en el libro, pero también hay metáforas, ¿no? Metáforas relacionadas con el lobo, con lo que hacen los lobos, que es, en algunos casos, son animales, no dejan de ser animales, con lo cual muerden
Y ahí lo dejo. Te lo voy a dejar ahí, porque es que así ya... ¿No son lobos de verdad o son lobos humanos? Es que ahí lo deja. No, ahí lo dejo, claro, ahí te lo dejo. Tú escucha bien... que los lobos humanos también muerden, ¿eh? Claro, efectivamente. Ella habla de animales. A veces muerden más incluso. Hay lobos de todo tipo. Habla de animales, habla de metáforas. Sí. Mucho tipo de lobo hay en la novela y es una figura además muy atractiva y muy de cuento, ¿no? Este cuento, en un momento que yo estaba escribiendo, no vino de partida desde el inicio, sino durante, me apareció un personaje muy interesante que a mí me fascinó y me enamoré de él, porque eso pasa. Tú tienes idea de escribir, estoy escribiendo los personajes principales, y de repente llega un secundario y se te cuela. Te fascina. Y entonces te encantaría que la novela siguiera con ese personaje, porque es que y eso me pasó con este libro. Hay un personaje ahí muy interesante. Y de ahí, de repente, nació pues algo que a mí me fascina y que me encanta contar en todo lo que escribo, que tiene que ver con los cuentos infantiles un poco siniestros. Estos cuentos de los hermanos Grimm, de Christian Andersen, sin adaptación infantil, sino puros y duros, que son telita. O sea, que son... Y este en concreto es Caperucita Roja, y Caperucita Roja es tremendamente... Caperucita Roja es salvaje. Salvaje, ¿no? Sin la cosa naif, la patina que le han dado luego, ¿no? Sí, entonces he habido un poco de inspiración también en esto. De hecho, si lees la cita, una de las citas del libro, aparte de la carta de Virginia Woolf, hay otra cita, es la segunda, muy interesante, que es del libro, del cuento de los hermanos Grimm, que dice: cuando vayas sola, en tu vida volverás a apartarte del camino, a meterte en el bosque, si tu madre te lo ha prohibido. Esa es... Claro. Que es como, ¡qué miedo! Me la has encontrado un montón. Además, me encanta el cine de terror y la literatura de terror, y me lo he encontrado como referente en muchísimas obras artísticas de un montón de directores y de autores, porque es que da mucho juego. Resume un poco todo, ¿no? Ese ¿qué hay en el bosque? Y es que los bosques también tienen eso, tienen una parte luminosa cuando está el sol, pero cuando llegas a esa parte un poco sombría, la luz empieza a bajar. Da miedo el bosque. A ver quién se mete ahí, ¿no? Con los animales. Yo es que tengo un problema y una pregunta. ¿Tú eres buena Caperucita? Porque a mí esto de... Yo soy la típica que con caperuza roja... Me meto en el bosque. Sí, esto que leo de en tu vida volverás a apartarte del camino, cuando tu madre te lo ha prohibido. Yo soy muy buena. Yo siempre he sido muy responsable y muy obediente. ¿Sí? Yo sí. Luego me lanzo en otras cosas, pero eso por ejemplo, sí. Si mamá me dijo tal, yo voy con cuidado. Entonces aquí hay un poco de eso, de que... ¿Qué nos ha pasado a las mujeres, ¿no? Con esto? Que ese es otro tema que está dentro del libro. Un poco el tema del feminismo, por supuesto, y de lo que le puede pasar mal o no a las mujeres cuando se meten en un bosque, que también hay una metáfora aquí de la vida y de lo que hemos tenido que vivir, y que lo cuento a través de varias mujeres apasionantes que aparecen en el libro, muy dispares. Y que a la vez es muy interpretable también, ¿no? Eso de, hija, no vayas por ahí, que es un peligro. Por supuesto. A ver, que nos lo han dicho a mi generación toda la vida, o sea, pero ¿cómo vas a ir? Vas tal, pero ni se te ocurra. ¿Va algún chico? Siempre te preguntaban, ¿no? Si va algún chico te dejo. Si no, ¿cómo vas a ir solo con tus amigas, no? Un poco, o cómo vas a ir sola, por supuesto, ¿no? Y hay mucho de eso, de generacional también, porque además es una cosa muy bonita que a mí me ha gustado hacer en el libro, que aparece niñas pequeñas, aparece gente muy mayor, ancianos, ese contraste, porque a mí los ancianos me parecen algo muy tierno y muy bonito, quizá porque llega a una edad en la que mi madre ha fallecido muy mayorcita y mi padre está ahí muy mayor, y entonces esta ternura que yo antes, pues hace unos años no sentía por los ancianos, pues de repente la empiezas a sentir. Y es muy bonito, porque igual que la sientes por los niños, también esa etapa de la vida hay que entenderla y hay que entenderles, es muy importante, y he querido reflejar también a esas personas mayores, y luego por supuesto la gente un poco intermedio, de 40, 30, y tenemos un poco después personajes de todas las edades y de todo tipo de condiciones. Bueno, hay un mundo entero aquí, una vida entera en cada personaje, pero en la unión de todos ellos más maravilla. Está editado por 3 hermanas. Se puede encontrar en librerías, está en página web, librerías, donde la busquéis la vais a encontrar seguro. Está fácil y merece la pena. Acompaña la vida, no solo el verano, que también. Sí, no, pero bueno, es una maravillosa lectura para este verano, sin duda alguna. Le tienes que hacer una pregunta. Te tengo que hacer una pregunta final, que sé un poco más o menos, intuyo por dónde va. ¿Qué es para ti un cajón desastre? Que es la expresión que nos da nombre aquí a este programa. Pues fíjate, yo creo que un cajón desastre es mi vida.
Mi casa. O sea, tú entras en mi casa, es un cajón desastre. Hay de todo, cabe todo. La mía es un desastre sin el cajón. Eso sí, bueno, eso también, ¿eh? Eso también. Estaba pensando, yo estaba tratando de hacerme la imagen de a ver, ¿para dónde voy? Pues el cajón desastre es que es donde encuentras de todo, yo creo, ¿no? El cajón desastre cabe todo. Entonces yo me encanta porque me encantan me insisto mucho de las casas, bueno, porque me encantan los espacios y me pasa cuando escribo. Y las casas chulas. Son aquellas las que cabe de todo y que tienes un lienzo ahí en un rincón, unas estanterías con libros en otro. Voy a decir una cosa que no sé si está bien, pero la voy a decir. Pues dila. Hay una viñeta, yo no sé si sabéis, este es el típico chiste de escritores, que nos contamos entre escritores y que siempre que sale nos reímos mucho, ¿no? Y si llegas con un tío y vas a su casa y no tiene libros, no te lo folles. Lo he oído y estoy de acuerdo. Es como un lema, una cosa de... O sea, si no tiene libros, con esto hablo de el cajón desastre, también es tu estantería. En una estantería en la que cabe de todo y tienes todo tipo de títulos, es verdad que esas casas desangeladas sin libros a mí me horrorizan y desde luego sería el contrario del cajón desastre. No sé si he contestado bien a la pregunta. No hay bien ni mal, ahí es muy personal. Esto es muy personal. Claro, cada uno tiene su cajón desastre. Es muy personal. Elsa Vega, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, gracias. Y a ti, Naya, te espero la semana que viene. Como gracias, siempre. Gracias, Elsa.